Bueno, hola a todas y a todos. Hoy les estoy enviando la clase número 5 de Fundamentos de Enfermería para seguir avanzando y terminar la unidad que estábamos trabajando. En el video anterior vimos lo de pensamiento científico y el pensamiento crítico en enfermería. Y hoy vamos a abordar un tema muy importante para enfermería, que es el proceso de atención de enfermería, ¿sí? Aquello que se conoce como PAE, que es el proceso de atención de enfermería. ¿Y por qué es tan importante? Porque el proceso de atención de enfermería es el sistema de la práctica de la enfermería, ¿sí? En el sentido de que nos proporciona el mecanismo por el que el profesional de enfermería utiliza sus opiniones, conocimientos, sus habilidades, ¿para qué? Para diagnosticar y tratar las respuestas de nuestro sujeto de cuidado a problemas reales que están ocurriendo en la salud de esas personas que están a nuestro cuidado, o problemas potenciales, ¿sí? O de riesgo que puede estar ocurriendo en la salud de esa persona. Por supuesto, el proceso de atención de enfermería podemos decir que es una herramienta, ¿sí? Es un instrumento de la práctica enfermera. Es un método, ¿sí? Es el método lógico y racional. ¿Para qué? Para que enfermería organice toda la información que obtiene de ese sujeto que está a nuestro cuidado, de tal manera que la atención sea adecuada, eficiente y eficaz. Ya cuando vimos en el video anterior pensamiento científico, el método científico y el pensamiento crítico en enfermería, yo les planteé que el proceso de atención de enfermería es una adecuación del método científico, ¿sí? Es un método, por eso es un método lógico y racional que también va a tener pasos, que eso luego vamos a ir viendo cada uno de los pasos. El proceso de atención de enfermería consta de 5 pasos que tienen un orden secuencial. Ahora luego vamos a ver por qué deben darse de esta forma. El primer paso es la valoración, luego la construcción a partir de la valoración del diagnóstico enfermero, a partir del diagnóstico enfermero la planificación. ¿Planificación de qué? De los resultados que esperamos obtener a partir de nuestras intervenciones, y también planificación de esas intervenciones, ¿sí? O sea, de las acciones que realizamos sobre nuestros sujetos de atención. Luego tenemos la ejecución, que es la puesta en práctica, y la evaluación. Por supuesto, ahora cuando empecemos a abordar más a fondo cada uno de los pasos de este método lógico y racional, que es el proceso de atención de enfermería, por eso es una herramienta, vamos a ver que es circular, ¿sí? Que permanentemente estas 5 etapas, estos 5 pasos se van dando en una forma continua y se van mezclando, ¿sí? Pero vamos a ver que los separamos en esta forma por una cuestión metodológica, para que podamos entender a qué obedece cada una de las etapas, ¿sí? Pero yo no puedo empezar por planificar si primero no diagnostiqué, y no puedo diagnosticar si primero no valoré. Entonces, por eso tiene este método, es una adaptación del método científico. ¿Cuáles son las características del proceso de atención de enfermería? Las características es, por un lado, que es intencionado, ¿sí? Tiene una finalidad, o sea, se dirige en forma resuelta a lograr un resultado, por eso se dice que es intencionado, que tiene una finalidad. Es dinámico, está sometido a continuos cambios, porque yo voy realizando intervenciones
y al mismo tiempo voy evaluando y puede ser que la intervención que yo planifiqué no me está llevando al resultado esperado, entonces cambio por otra intervención, siempre puesto en mi cabeza en el sujeto que estoy cuidando, ese es mi centro, y entonces planifico otra intervención y vuelvo a reevaluar, por eso es dinámico, es flexible, se adapta a cualquier marco, o sea, el proceso de atención de enfermería no es solo para aplicarlo a personas enfermas que estén dentro del hospital o de la clínica, sino que se puede aplicar a individuos, a familia y a la comunidad, o sea, a todos nuestros sujetos de cuidado como profesionales de enfermería. Es universal, ¿sí? Se utiliza en todo el mundo. Los profesionales de enfermería lo utilizan en todo el mundo. Es sistemático, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es sistemático? Que tiene este orden, esta lógica. Entonces, ¿para qué? Porque esto lo que garantiza o favorece es la calidad de los cuidados. Es interactivo. ¿Por qué? Porque crea una relación entre el profesional de enfermería, nuestro sujeto de cuidado, la familia, otros profesionales, y esto es lo que, en esta interacción con el sujeto de cuidado y con la familia es que nos permite asegurar que realizamos cuidados individualizados, ¿sí? Porque cada persona y su familia tienen distintas cuestiones que tenemos que valorar desde lo biológico, lo psicológico, lo espiritual, lo social, lo económico, lo emocional. O sea, y cada persona y su familia son unidades diferentes. Entonces, por más que tengamos 3 pacientes que presentan la misma patología definida por el médico, nuestra valoración probablemente nos lleve a diagnósticos y planes de cuidado distintos porque va a depender de este sujeto individual, ¿sí? Cada persona es una individualidad. Por supuesto es continuo y va a tener siempre una base teórica. ¿Cuáles son requisitos previos para poder llevar adelante este proceso de atención de enfermería? Por supuesto, un requisito previo son los conocimientos y habilidades, que son los medios que nos permiten a los enfermeros y enfermeras obtener los datos, poder determinar la importancia de esos datos. Eso es lo que a mí me van a escuchar decir, poder definir los datos relevantes. Esto es poder determinar la importancia de esos datos, poder desarrollar justamente actuaciones e intervenciones individualizadas, poder evaluar la eficacia de ese plan de cuidado que hemos llevado adelante a través de nuestras intervenciones y poder ir originando los cambios que sean necesarios para que se garantice una asistencia de calidad. Entonces vamos a ver, dijimos entonces que el proceso de atención de enfermería consta de 5 pasos. El primero, que es la valoración. En la valoración se la define como la recolección, la clasificación, la categorización, el análisis y la documentación de toda la información sobre el estado de salud de la persona que está a nuestro cuidado. Por supuesto, es el paso más importante y el más difícil del proceso de atención de enfermería, porque en base a una correcta valoración, una correcta obtención de los datos, un correcto análisis, una correcta validación de los datos, una correcta relevancia de los datos, o sea, esto de darle su importancia, identificarlo con uno de los modelos de enfermería con el que estemos trabajando, es
la base para que luego podamos construir el diagnóstico enfermero, planificar resultados e intervenciones, poder ejecutarlos y poder evaluarlos. Entonces, por supuesto, es la base del plan de cuidados, es la base para obtener un correcto diagnóstico de enfermería. Luego tenemos la segunda etapa, ya después vamos a ir viendo a lo largo de otras clases cada una de ellas, ¿sí? Pero por lo menos para que ustedes tengan una visión general. Luego tenemos el diagnóstico de enfermería. ¿Qué es el diagnóstico de enfermería? El diagnóstico de enfermería es un juicio clínico relacionado con las respuestas humanas de esas personas que están a nuestro cuidado a sus condiciones de salud y procesos de vida. Nosotros valoramos, ¿sí?, respuestas humanas. Por ejemplo, tenemos un paciente que por ahí ustedes, muchos trabajan en geriátricos, ¿no? Entonces, puede ser que la persona que está a nuestro cuidado en el geriátrico esté cursando una neumonía, esté cursando alguna patología cardíaca, pero esa es una definición, es un diagnóstico médico. Pero, por ejemplo, en el geriátrico, la persona que está cursando una neumonía, nosotros lo que detectamos es que está profundamente angustiada, que nos refiere que se siente muy sola, que su familia no ha venido a visitarla. Entonces, la respuesta humana de esa persona a su proceso de salud, enfermedad, es la soledad, es la ansiedad, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre la soledad. Por supuesto que vamos a llevar adelante todas las indicaciones médicas que tienen que ver con sacarla de su cuadro de neumonía. Pero nuestro diagnóstico enfermero, que tiene que ver con la respuesta humana de esa persona que estamos cuidando, es la soledad. O puede ser el dolor, independientemente de la patología que tenga, ¿sí? Y entonces nosotros, ¿sobre qué vamos a trabajar? Sobre esa respuesta humana, vamos a intervenir, que es el dolor. Porque recuerden que ya vimos en videos anteriores que enfermería realiza intervenciones independientes y otras que son interdependientes, que va a tener que ver con las indicaciones médicas y que nosotros llevamos adelante, o trabajamos en forma interdependiente en un caso de neumonía con el kinesiólogo, o trabajamos con la nutricionista. O sea, hay acciones, intervenciones interdependientes, pero hay infinidad de intervenciones que son independientes de enfermería. Entonces, es un juicio clínico el diagnóstico enfermero relacionado con una respuesta humana a esas condiciones de salud, procesos de vida que está atravesando en ese momento. Luego, cuando abordemos más a fondo los diagnósticos de enfermería, vamos a ver los tipos de diagnóstico que hay. Hay una taxonomía internacional de diagnósticos enfermeros, lo que ustedes probablemente hayan escuchado como la taxonomía internacional de Nanda, que en su última actualización 2018-2020 define que podemos realizar 3 tipos de diagnósticos enfermeros. Uno que se llama el diagnóstico enfocado en el problema, lo que anteriormente se conocía como el diagnóstico real, ¿sí?, que es lo que le está ocurriendo a la persona que estamos cuidando en este momento. Ese es el diagnóstico enfocado en el problema. Supongamos que la persona tiene una patología respiratoria y tiene una importante presencia de secreciones, ¿sí? Entonces puede ser que trabajemos deterioro del patrón respiratorio o mantenimiento ineficaz de las vías aéreas relacionado con presencia de abundantes secreciones. Entonces, eso es un diagnóstico enfocado en el problema, lo que antes se llamaba diagnóstico real. Es sobre un hecho, una respuesta
humana que está teniendo esa persona que está a nuestro cuidado. A mí no me gusta hablar de pacientes, sino de personas, sujetos de cuidado. Entonces es el hecho que está ocurriendo ahora. Luego hay otro tipo de diagnóstico que es el diagnóstico de riesgo, que tiene que ver con una susceptibilidad aumentada en esas personas que están a nuestro cuidado. Por ejemplo, en los geriátricos tenemos muchas personas que permanecen mucho tiempo en reposo. A veces hay una indicación médica, ¿sí?, de reposo absoluto. Entonces, ¿qué hay? Hay un riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Eso que muchos conocen como escaras, úlceras por presión, ¿sí? Entonces, hay un riesgo aumentado en esas personas que están inmovilizadas en un reposo indicado por el médico o que ya no pueden incorporarse. Hay un riesgo aumentado que vaya un deterioro de su integridad cutánea. Entonces nosotros, ¿para qué vamos a realizar intervenciones? Para impedir que ese deterioro de la integridad cutánea ocurra. ¿Está? ¿Por qué? Porque en esas personas está aumentada esa susceptibilidad a que ocurra ese daño. ¿Por qué? Porque si ocurriera ya sería deterioro de la integridad cutánea y ya estaríamos ante un diagnóstico enfocado en el problema, porque ya es real, está ocurriendo. Entonces dijimos, un tipo de diagnóstico enfermero enfocado en el problema, otro tipo de diagnóstico es el diagnóstico de riesgo y otro que se llama el diagnóstico de promoción de la salud, que antes se conocía como diagnóstico de bienestar, que es cuando detectamos que, por ejemplo, los que trabajan en obstetricia, en maternidades, por ejemplo, disposición para mejorar la lactancia materna, una mamá que no sabe cómo amamantar correctamente a su hijo, pero pide ayuda, quiere que le enseñemos todas las posiciones en las que puede colocar a su bebé adecuadamente para que haya una alimentación eficaz. Entonces hay una disposición para mejorar la lactancia materna. Ese tipo de diagnóstico, que es un diagnóstico enfermero, disposición para mejorar la lactancia materna, es una etiqueta diagnóstica, es un diagnóstico de promoción de la salud. Luego tenemos la tercera etapa, el tercer paso, que es la planificación, que es donde vamos a definir una serie de estrategias para prevenir, para minimizar o para corregir los problemas, que va a estar compuesta en la planificación, por un lado, de los resultados esperados, ¿sí? Que se lo define, ¿cómo se define a los resultados esperados? Se los define como la conducta o percepción medible, ¿sí?, demostrada por una persona, una familia o una comunidad. Entonces, el resultado esperado es lo que va a guiar mis intervenciones, ¿sí? Entonces, yo en la planificación planifico resultados esperados. Luego vamos a ver cuando lo trabajemos que hay que poner indicadores para luego poder evaluar, y voy a planificar mis intervenciones. ¿Qué son mis intervenciones? Son todos los tratamientos que yo realizo de cualquier tratamiento que realizo. ¿Para qué? Para lograr ese resultado esperado. ¿Para qué? Para minimizar, corregir o disminuir el problema que me había llevado a construir mi diagnóstico enfermero. Luego tenemos el cuarto paso, que es la ejecución, que es la puesta en marcha de mis intervenciones, de todos los cuidados que planifiqué. Y luego está la evaluación, que es para determinar si he logrado esos resultados esperados. Poder evaluar, medir si a partir de mis intervenciones logré esos resultados. Entonces ahora vamos a tratar hoy un poquito, por lo menos, de avanzar en la valoración
de enfermería un poco en general, luego vamos a ir viendo cada uno de los instrumentos que se utiliza para la valoración. Pero porque dijimos que es la base sobre la cual vamos a construir todo nuestro proceso de atención de enfermería, ¿sí? Una correcta valoración por parte de cada uno de nosotros garantiza un diagnóstico adecuado, garantiza que podamos definir resultados esperados, las intervenciones adecuadas para lograrlos, y entonces que la evaluación luego sea que prestamos realmente cuidados de calidad. Entonces, ¿cómo vamos a poder realizar la valoración? Dijimos que es una recogida de datos, esto de una recopilación sistemática y continua de toda la información. Ustedes ya van a trabajar con un instrumento cuando vayan al campo práctico en el próximo cuatrimestre. Esperemos ya estar fuera de situación de aislamiento social obligatorio, y en la práctica van a tener que recoger datos de las personas que les sea asignada por los docentes en la práctica. Nuestra universidad trabaja con el modelo de Virginia Henderson, que fue el que yo les di en un video. Trabaja con las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson. Entonces, ustedes van a hacer una recopilación sistemática de datos. Por supuesto, lo podemos obtener de diferentes fuentes. La fuente primaria es nuestro sujeto de cuidado, ¿sí? El individuo es nuestra fuente primaria, quien me puede facilitar en forma directa todos los datos que yo necesito recolectar. Y luego tenemos también fuentes secundarias de donde podemos obtener datos. La familia, otros profesionales que atienden a esa persona, registros, analíticas de laboratorio, la historia clínica anterior, donde yo voy a tener todos los antecedentes de esa persona que está a mi cuidado, publicaciones que voy a investigar sobre la enfermedad. Entonces, ahí vemos todas las fuentes de donde podemos obtener los datos. ¿Cuáles son los métodos que vamos a utilizar las enfermeras y los enfermeros para obtener datos? Uno es, por supuesto, la entrevista. La entrevista la entrevista clínica, que me va a permitir obtener datos tanto objetivos como subjetivos, ¿sí? Un dato objetivo es cuando yo tomo los signos vitales. Un dato objetivo es cuando yo peso al paciente. Esos son datos objetivos, cuantificables. Y luego hay datos subjetivos, cuando el paciente me refiere si tiene dolor, me refiere que está asustado, me refiere que está muy ansioso o angustiado porque no sabe cuánto tiempo va a estar internado. Esos son datos subjetivos que me va a referir el paciente. Y todos los datos son importantes hasta tanto los clasifiquemos, los agrupemos y les demos la relevancia. Entonces, uno de los métodos para recolectar datos es la entrevista clínica, que es una comunicación planeada. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad, que es obtener todos esos datos que yo necesito para poder prestar cuidados de calidad a esa persona que está a mi cuidado. Estas entrevistas clínicas, por supuesto, luego vamos a ver la entrevista específicamente, donde hay dos tipos. Puede ser dirigida, no dirigida, con preguntas abiertas, cerradas, mixtas, pero eso ya lo vamos a trabajar específicamente en un video que va a estar dedicado a la entrevista, donde vamos a ver cómo se planifica una entrevista, porque es esto, una comunicación planeada, al tener una finalidad. Entonces tiene una primera parte, una segunda, una tercera, de conclusión, etcétera.
Luego, el otro método de recolección de datos va a ser la observación, ¿sí? En la observación, cuando yo observo, utilizo los 5 sentidos, ¿sí? Es una obtención de datos utilizando los 5 sentidos. Cuando ustedes reciben en sus lugares de trabajo una persona que acaba de llegar, que llega al servicio, a la unidad de ustedes para internarse, ustedes apenas miran, ¿sí? Observan, utilizan la vista, sobre todo pueden ver si la persona tiene una postura correcta, si tiene dificultad para caminar, si utiliza bastón, si viene con un andador, pueden darse cuenta inclusive a través del olfato, si la persona tiene una higiene adecuada o si es alguien que viene de situación de calle y entonces no hay una higiene adecuada. Pueden ver cómo está vestido, si está utilizando una vestimenta adecuada para la temperatura exterior. Miran y pueden ver si tiene su piel lesionada. O sea, son observaciones que realizo utilizando los sentidos, ¿sí? Que hay que tener la máxima objetividad, jamás emitimos juicios de valor, sino que es una observación que está estructurada, planificada, dirigimos, ¿sí?, nuestros sentidos a obtener datos a partir de la observación. Y por supuesto, el otro método de recolección de datos va a ser la exploración física, donde por un lado vamos a tener datos objetivos como es datos antropométricos, la medición de signos vitales, etcétera, y luego vamos a utilizar 4 métodos en esta exploración física, que luego ya la vamos a ver en particular a la exploración física, que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Bueno, todos estos métodos nos van a permitir recolectar datos. Datos que luego vamos a tener que confirmar, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño resumen con la persona que está en nuestro cuidado para poder confirmar esos datos subjetivos que nos fue refiriendo la persona. Vamos a comparar esos datos con distintas fuentes, vamos a hacer una investigación bibliográfica de aquellos datos que nos parezcan dudosos o que no conocemos a fondo. Entonces, ¿para qué? Para poder validar esos datos y luego poder agruparlos, clasificarlos, poder organizarlos, ¿sí? Para poder agrupar todos los datos comunes o relacionados que luego nos va a permitir darles relevancia a esos datos, o sea, definir aquellos datos que son importantes, que luego me va a permitir a mí poder priorizar para definir el diagnóstico enfermero y poder fijar resultados con el paciente y poder planificar intervenciones. Bueno, ya les conté que nuestra universidad trabaja con el modelo de Virginia Henderson de las 14 necesidades básicas. Bueno, y esto era un poco para que tuvieran un pantallazo general del proceso de atención de enfermería, que es fundamental en nuestra práctica profesional. En próximos videos vamos a ir viendo desde la exploración física, vamos a ver la entrevista, cada uno de estos métodos de recolección de datos, dado que una correcta valoración nos aproxima a poder lograr cuidados de calidad. Bueno, les deseo que terminen muy bien el día. Ya saben que pueden preguntarme todas las dudas que vayan surgiendo y les recuerdo que me vayan enviando los trabajos que les pedí a cada uno de ustedes
de los modelos de enfermería. ¿Sí? He recibido hasta ahora pocos trabajos. Bueno, y vayan realizándolos en cuanto puedan y me los van enviando. Cariños a todos.